Buen día, buen día, buen día, buen día. Hoy, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a al fin deshacernos de las zapatillas estas. Al fin, toca descartarlas. Hay que cerrar en este video un ciclo. Como no se habrá entendido en el video anterior, se ve literalmente el dedo, la media o lo que sea. Así que me voy a deshacer de esto porque ya también cumplieron un ciclo y nada, plantilla afuera, que literalmente estas ya no me sirven para el pie plano. Y estaba buscando una bolsa así de plástico y demás como las de supermercado, pero no encuentro desafortunadamente. Así que yo creo que me la voy a tener que inventar con o una bolsa tipo las de basura chiquititas. Acá la encontré, tipo estas. Ah, 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 ah. Y adiós. Bueno, voy a hacerlo de a una porque como son también dos canoas, es como que no me va a entrar todo. Y no sé exactamente cómo se reciclará esto. Donar no lo voy a donar, obviamente, porque están rotas y no tiene sentido. Pero como hay otros 4 cestos de basura en la calle que es para papel, es para cartón, es para vidrio, es para genéricos. No, esta vuelta me fallaron, pero este no. Ahora en un ratito salgo de camino al trabajo. Son 9:30 pasadas. Tengo que estar en el metro por lo menos 10 a un punto y ya estoy. No tengo que correr nada. Café en mano, que no es lo que más me gusta para desayunar, pero es lo que hay porque la cena a esta altura del mes se vacía. Y lo que hoy vamos a hacer es lo mismo de siempre, así que no lo voy a mostrar, porque encima tenemos demasiado trabajo que venimos arrastrando desde ayer. Simplemente hubo un movimiento de mercancía en toda España y nos dieron un listado kilométrico de cosas. Por poco nos dejan pelada la tienda. Lo importante, hoy cerramos ciclo como decíamos. Y lo que voy a hacer después del trabajo, que hoy salgo 5:10 más o menos, voy a ir a buscar el regalo de Christian, que ya lo sabe, así que no es sorpresa. Inclusive fue como, a ver Cristian, te quiero regalar algo porque sos mi amiga, porque es tu cumpleaños pronto, por tu release de la canción de Airplane, por tu futuro release de la canción de Miami, por esto y aquello y qué sé yo, y de que fui a Ginebra y que me recibiste, aunque ella también ha venido a Valencia y yo la he recibido. Me han rendido bastante bien esas zapatillas, la verdad me las regaló mi hermano cuando volvió de San Diego, que había hecho un intercambio de idioma, bueno no sé si se llama intercambio de idioma, había hecho la de EF, Education First, que fue a capacitarse en inglés y fue más bien unas vacaciones. A mí en esa temporada había elegido ir a Londres por 14 días y estuvo bastante bueno. Hola. Ay, 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 ay. Muy bien. La verdad que muy bien. Estamos listos para el segundo round. Te juro, falta esto y encima tenemos que todavía empaquetar todo esto de mercancía para movimiento y no solamente es este burro, sino también este pequeñito que queda chiquitito. Bueno, eso no creo que... Sí, eso creo que también.
Y creo que eso se va a resumir el día de hoy también. Fue todo el día de ayer. Vamos a tener que poner pilas a esto porque es un poquito agobiante. Ay, a ver si me encuentro con el fantasma Casparín acá en la planta de caballeros. Perdón que no se va a ver nada. Que hay que encender las luces, ya son y 23, todavía faltan 7 minutos para abrir. Y espero que entre gente, porque literalmente me quedan poquitos días acá en la tienda. Y como todo, tengo un objetivo que cumplir, tipo objetivo de venta. Y no lo voy a llegar a hacer, pero por lo menos quiero hacer, aunque sea un poquito, de dinero. Muestro por las dudas antes de que nos lo terminemos comiendo todo, porque ya como se ve está empezado. Acabo de volver hace un ratito de Sucra porque es el cumpleaños de mi jefa y con otra compañera también compramos café y aunque sea para celebrar su cumpleaños decidimos hacer esto y también como terminamos el movimiento de mercancía al fin y nos toca hacer el descanso durante el cambio de jornada, compramos esta que es lemon pie, otra chocolate tipo toffee y el de café. Misión cumplida. Ahora de vuelta a casa no, tenemos que hacer una parada técnica en Swarovski, así buscamos el regalo de Kristen. A ver cómo se abre esto, porque... Ah, mira ya. Resulta de que la madre tiene esto. Y sí, los muñequitos que decís, de hecho hay una colección de ositos que se llama Chris. A ver. Esto parece un unboxing de una... ¿cómo se llama? La caja es hermosa. Sí. ¿Y cuándo se lo vas a dar o se lo es que no mandás? lo sé porque yo le pregunté... ¿No se lo podés acá mandar? viene... No se lo podés mandar. No. Resulta que creo que viene la mamá de Nicolás, la tía. Nicolás es el primo que vive acá. El que está acá. Y Ay, seguramente sí, no. si viene acá después se va a Ginebra. Y si no, Vas a Ginebra. cuando tenga que ir, o ella si viene en verano, aunque creo que le quedan 2 días de vacaciones nada más por lo de Miami. ¿Ya se fue? No, se va el 16. A ver. Y acá la tenemos en la cajita de Swarovski típica, en color verde, que encima es mi color favorito. Acá, esto no lo voy a mostrar, pero es la tarjetita de felicitaciones que le escribí personalizada, así que la va a leer ella en privado. Y vamos al grano. ¡Tarán! A ver, el packaging no sé si me guste tanto, entiendo que esto se podrá sacar. Es todo a juego, los pendientes, con la gargantilla, que está muy bonita porque es bien al cuello, tampoco es que te ahorca, pero termina en punta, en pico y tiene diferentes tipos de brillantes, es muy bonito. Y lo bueno, haciendo chivo, es que tiene garantía internacional. A simple vista parece un poquito ajustadito del cuello, pero yo creo que le va a quedar muy bien. Y si no, bueno, quedará ahí de decoración, pero seguramente espero que le guste, por encima es el que había elegido ella. Y dije, vale, te lo compro. Y la verdad que es muy recomendado ir a la tienda directamente en persona. Aunque es verdad que en el e-commerce uno puede ver un poquito más de variedad y tiene uno el outlet, pero para ver el tema de los tamaños y demás está bueno porque el otro que me gustó mucho era de unos cristales así medios gordotes. Así que eso, en principio, espero que le guste mucho. Krishu, este te lo dedico a vos. Muy feliz cumpleaños. Y saca esto en el probador. Porque miren ese agujero que me hice, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. Menos mal que pedí el fin de semana el uniforme nuevo y ahora en breve me harán la compostura, pero no entiendo cómo me hice esto.
De paso pueden ver un poco el look que tengo con esas botas de bruja y estos calcetines que están gastados, pero bueno, son fashion, ¿viste? Tienen langostas y todo. No, que va, sí, pero al contrario. Yo la americana te la veo bien, ¿eh? Sí, yo no la tocaría, así que... Las mangas sí, pero bueno, las mangas ya sabíamos que... Claro, las mangas no hay pantalones y tal. Yo todavía estoy queriendo descifrar porque rompí el pantalón. Porque es Algún engancho que te has dado al subir al metro o al autobús o algo así. Como te dije el otro día, fuerza, fuerza, que apriete, porque yo no sé si voy a pasar atrás. Así, ¿no? Sí, perfecto. Pues el cinturón con este traje bonito no me gusta. Next morning. Buen día, buen día. Misión rápida. Ahora, en 10 minutitos, tengo reunión con Iago, que es el director de innovación de Roberto Benigno, porque yo había propuesto una mejora en la página web que tenemos nosotros los empleados. Algo muy chiquitito, chiquitito, pero... Actualización, no tuve la reunión porque según él se había caído el sistema ahí, como que les costó hasta ahora prender los ordenadores, así que estaré avisado, me pidió mi número telefónico y veremos en qué se desemboca todo esto. Así que por lo pronto me vestiré y me iré al gimnasio, que como así es la suerte y el destino, seguramente me termine llamando mientras que estoy entrenando, pero bueno, como pase eso, si puedo acordar un horario inmediatamente después de entrenar, genial, y si no, si necesita ya, porque si no sería otro día, le digo, dale, dame 10 minutos que voy a casa y me conecto. Una de las razones por las cuales usaba mucho las zapatillas grises era porque me combinaba con todo. Lo que decía el otro día. A ver, camiseta gris, pantalón negro y zapatillas negras no pasa nada, pero no sé, es como que digo, parezco disfrazado. Menos mal de que voy de casa, camino 3 calles, 3 cuadras y voy directamente al gimnasio y voy en mi mundo. Aunque esta vuelta se me acabaron la batería de los AirPods a la noche por estar 4, casi 5 horas de cháchara con mi amigo Elías y no los cargué. Y si contara que el responsable de esta bolladura en el vidrio fui yo, igual no me cree nadie, porque bueno. Ahora sí, tardecita terminada. Trabajé, entrené, iba a tener la reunión, pero al final lo que había pasado, según Iago, que me había llamado unos minutos después, es que no podían activar las computadoras. Bueno, esperé hasta último momento a ver si podíamos reprogramar la reunión, pero me terminaron como diciendo implícitamente que no, de que a ver si escucho algo mañana, así que será para el próximo vlog que cuente las novedades. Nada, es simplemente un proyectito que me autogestioné y a ver si sale.
o qué onda. Pero por el momento nada, hoy toca el Corte Inglés Nuevo Centro. Voy a ver a las chiquis, seguir arreglando el visual, que antes era un desastre. Todavía me queda pendiente el almacén, pero en principio es eso. Estaba re infragante. Este es el antes. Y de no creer, este es el después.